Ya, listo. Entonces está grabando. Está grabando. Somos 25 ahora, 24. Así que vamos a empezar entonces con la clase de hoy. ¿Les parece? Espero que no se me caiga la conexión. Muy bien. ¿Ven la pantalla? Sí. Perfecto. Durante la presentación, si tienen preguntas, pregunten nomás, ¿ok? Ya sé, yo voy a poner aquí al lado el chat para tenerlo a mano. Entonces, si quieren hacer preguntas, de pronto escriban en el chat, yo ahí lo veo y ahí les voy respondiendo, ¿ya? O si quieren levantar la mano, también lo podemos hacer así. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la herencia mendeliana. Vamos a ver los principios básicos y a partir de ahora vamos a ir tratando de complejizarlo un poquito, cada vez más, ¿ya? Pero hoy es la parte básica y tal vez como el corazón de todo el curso, así que es súper importante que le pongan cuidado a esta parte y que quede súper claro, ¿ok? Vamos a empezar entonces hablando por este señor, de este señor, el Gregor Mendel, que vivió entre 1822 y 1884 y es el padre de la genética mendeliana como tal, ya lleva su nombre. Era un monje, pero era un monje estudiado que fue a la universidad y eventualmente cuando regresó o fue a un monasterio tenía bastante tiempo libre y se puso a hacer experimentos con las arvejas, ¿ya? Entonces, lo que es bien interesante de lo que hizo Mendel era que, bueno, escogió un organismo que hoy en día podríamos decir que fue un modelo en ese entonces. Ya tenía ciertas propiedades, entre ellas, ¿dónde está aquí el láser? Entre ellas, que es una planta que tiene flores hermafroditas y es capaz de autofecundarse, ¿ya? Y eso es una propiedad, luego vamos a ver en genética de poblaciones, que hace que se pierda la diversidad genética y la variación, y por lo tanto haya facilidad de que si hay rasgos o mutaciones que se fijen y sea fácil de verlas, ¿ya? Entonces era una planta que podía autofecundar, que crecía muy bien en jardín, que tenía un tiempo de generación relativamente corto, y él había observado que habían rasgos, habían variación fenotípica que llamamos en varias características de estas plantas. Por ejemplo, habían unas que crecían y eran relativamente pequeñas, decían de fenotipo enano, otras que eran grandes. Habían unas que tenían semillas redondas y amarillas, otras que tenían semillas verdes y arrugadas. En fin, todos estos eran rasgos que él observó. Y lo que él hizo fue hacer cruces, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una distinción entre dos tipos de rasgos que es importante tener en cuenta en genética en general. El tipo de rasgos discretos y el tipo de rasgos continuos, ¿ya? Discretos quiere decir todos aquellos rasgos que son categorizables, ya no necesariamente en dos categorías, pero en categorías. ¿Cierto? En este caso puede ser el color, puede ser o amarillo o rojo o verde, ¿ya? O la forma puede ser redonda o arrugada, ¿ya? Y en este caso el tamaño tiene dos categorías, ¿cierto? Pero si uno va y mira, por ejemplo, el tamaño, la altura en humanos, vamos a ver que es continuo, ¿cierto? Puede tener cualquier valor, desde pequeños hasta medianos y grandes, pero es un rasgo continuo, o el peso también es un rasgo continuo. Entonces, Mendel tuvo la suerte que en esa época trabajó con rasgos que eran discretos. Ya vamos a ver al final del curso que trabajar con rasgos
continuos también se puede en genética, pero es más complicado. Entonces aquí pongo esto simplemente para que piensen otro tipo de rasgos continuos que existan en la naturaleza o en humanos. O sea, ahí les dije, por ejemplo, la estatura, el peso. Hay muchos otros. Todos los rasgos, por ejemplo, cuando uno va y le hacen exámenes de laboratorio, la cantidad de azúcar en la sangre, el número de leucocitos, todo ese tipo de cosas son rasgos que generalmente son continuos. Entonces, la gran mayoría de rasgos son continuos, hay pocos que son discretos y Mendel en este caso se enfocó en ellos. Lo que hizo, que es tal vez lo más ingenioso, fue que él se pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo cruzo estas plantas con rasgos distintos? ¿Ya? Y para esto tomar una planta alta y la cruzó con una planta enana, fue el primer experimento. Y la sorpresa que se llevó, lo que él observó después, era que todos los hijos ya eran de tamaño alto. ¿Ya? Todos tenían el mismo rasgo que uno de los dos padres. Y él no se quedó ahí. ¿Ya? Hoy en día, este tipo de cruces, cuando nos fijamos en un solo rasgo, se conocen como cruces monohíbridos. ¿Ya? Mono de uno y híbridos porque estamos cruzando parentales que tienen rasgos distintos. Entonces, un rasgo, cruces monohíbridos. Él veía que cuando cruzaba un parental alto, en este caso con uno pequeño, todos eran altos. Y él no se quedó ahí y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo cruzo los hijos, estos hijos que son todos altos, ya los cruzo? Y en este caso voy a hacer autofecundación, ¿cierto? Simplemente el mismo individuo, para evitar más variación, lo autofecundo y miro a ver qué pasa. Y lo que veía él era que después de hacer esa autofecundación, los hijos de la siguiente generación la mayoría eran altos, pero algunos eran de tamaño pequeño. Es decir, recuperaba en la segunda generación, recuperaba este fenotipo o este rasgo del otro parental. ¿Ya? Él, además de eso, era muy meticuloso en sus observaciones y se dio cuenta que generalmente la proporción de estos fenotipos era de 3:1. ¿Ya? 3 era aquel que era dominante, es decir, que cuando yo cruzaba en la primera generación era el que aparecía solamente acá en la primera generación, y 1 en la segunda generación del recesivo, el que solamente aparecía después de cruzar los hijos del primer cruce. ¿Ya? Él hizo eso para varios rasgos. Aquí tienen una tabla que tiene los resultados de Mendel para varios rasgos. Aquí tienen el cruce, por ejemplo, plantas altas y plantas enanas, semillas redondas y arrugadas, semillas amarillas y verdes, etc. Y aquí están los resultados de la progenie número 2, de la segunda, que se llama F2. ¿Ya? Es decir, los hijos de los hijos. Y aquí están los números de individuos con cada rasgo y las proporciones. ¿Ya? Entonces miren que generalmente le había encontrado que era muy parecido a 3:1, 2.8, 2.9, pero más o menos estaba cercano a 3:1. ¿Ya? Y ahora viene lo interesante, ¿cierto? La pregunta que él se hizo era ¿por qué pasaba esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lo puedo yo explicar? Y bueno, entonces lo que pensó Mendel en esa época, como les decía, sin tener idea, en esta época no se sabía que existía el material hereditario, no se sabían los mecanismos ni nada, no se conocía el DNA. Entonces él dijo, bueno, tiene que existir algo, unos factores hereditarios, los llamaba él, ¿cierto? Dentro de estos organismos que son responsables de la herencia, ¿cierto? Y lo que yo propongo es que para que esto funcione, para explicar estos resultados, cada organismo tiene que tener 2 copias de ese factor que determina el fenotipo. ¿Ya? Entonces él creó este modelo para explicarlo, ¿cierto? Es una representación simbólica del cruce, en donde decía, las plantas altas, ¿cierto? Van a tener 2 copias de ese factor,
idénticas y las voy a representar con la letra D mayúscula, y las plantas enanas van a tener dos copias idénticas de ese mismo factor, pero ese factor va a ser distinto al D mayúscula, ¿cierto? Porque les confiere esa propiedad de ser enanas, ¿cierto? Y van a ser D minúscula va a representar aquí porque son idénticas. Estas plantas van a producir gametos, ¿cierto? Ya sea polen o óvulos, que van a tener ese factor, ¿cierto? Estas van a producir gametos de mayúscula, estas van a producir gametos de minúscula, y cuando yo las cruzo, ¿cierto? Las cruzo, todos los hijos van a tener un gameto de mayúscula de este padre y un gameto de minúscula de este otro, ¿ya? Y por lo tanto, todos van a ser D mayúscula de minúscula. Ahora, para que esto funcione, decía él, el D mayúscula tiene que ser dominante en la expresión del rasgo sobre el D minúscula, ¿cierto? Si eso es así, entonces todos estos individuos que tienen esas dos copias distintas van a ser con el fenotipo dominante, ¿cierto? Cuando yo cruzo estos, van a producir dos tipos distintos de gametos, ¿cierto? D mayúscula o D minúscula. Y si yo cruzo estos individuos entre sí, entonces van a haber varias posibilidades, ¿cierto? Yo voy a poder que uno de los gametos sea, perdón, voy a añadir gente acá. Va a tener varias posibilidades. Ya voy a tener, por ejemplo, que el D mayúscula se vaya con el D mayúscula, o sea, el polen del padre D mayúscula se vaya con el óvulo de la madre D mayúscula, y entonces voy a tener un genotipo o la combinación de dos D mayúsculas. Si el D minúscula se va con el D mayúscula va a ser así, y así sucesivamente. Y si miramos en esta, ¿cierto? Hay solamente 4 posibilidades, y de estas 4, estas 3 que tienen al menos una D mayúscula me van a dar el fenotipo dominante, y solamente cuando se combinan las dos D minúsculas se va a dar el fenotipo recesivo, ¿cierto? Y lo que él decía entonces, la proporción de fenotipos va a ser de 3:1, y eso es lo que yo estoy observando, ¿cierto? Entonces él decía, este modelo, esta representación simbólica, explica muy bien los resultados que yo obtengo. ¿Ya? Aquí vamos a hablar un poquitico de vocabulario en cruces que ustedes deben, o que van a utilizar mucho, y probablemente ya me han escuchado decir de ello, ¿cierto? Fertilización cruzada quiere decir cuando yo cruzo dos individuos distintos en vez de autofecundación. Un cruce monohíbrido, cuando estamos observando o evaluando un rasgo. Hablamos de un factor o un alelo dominante, ¿cierto? Cuando ese oculta la expresión de otro. Recesivo, cuando es ocultado. Un gen simplemente es un factor hereditario, y un alelo es una variante de ese gen o de ese factor, ¿cierto? Un individuo es homocigoto cuando tiene dos alelos iguales del mismo gen, y es heterocigoto cuando tiene dos alelos distintos. ¿Ya? El genotipo, hablamos de genotipo, es la composición de los alelos que tiene un individuo, ¿ya? Y el fenotipo es el rasgo que manifiesta, ¿cierto? Hablamos de un parental, ¿cierto? Que son los individuos que utilizamos al principio para empezar nuestro experimento, y filial o F1, F2 son los hijos. F1 primera generación, F2 segunda generación, etc. Y ahí la segregación es simplemente la separación de los gametos durante la meiosis y la reproducción. Que ustedes, me imagino, leyeron en el capítulo que les mandé. Entonces, a partir de todo esto, Mendel propuso sus principios, y estos principios se rigen hoy en día
el principio de dominancia, que quiere decir que en un heterocigoto, en individuo heterocigoto, hay un alelo que puede ocultar la presencia de otro, ¿cierto? Porque el fenotipo que yo veo es el del dominante nomás. Y el principio de segregación, ¿ya? Es decir, que en un individuo heterocigoto, si hay dos alelos distintos, ¿ya? Estos se van a separar el uno del otro durante la formación de los gametos, ¿ya? En esa época no sabíamos qué era la meiosis, ¿cierto? Sabíamos que se tenían que formar gametos, pero bueno, hoy en día sabemos que eso ocurre durante la meiosis. ¿Ya? Luego, él no se quedó ahí y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo cruzo, o en estos cruces, en vez de solamente mirar un rasgo, miro varios rasgos? Ya, en este caso miraba dos rasgos y cuando miro dos rasgos se conoce como un cruce dihíbrido. Lo que él hizo en este caso fue mirar la forma y el color de la semilla. Aquí tenemos un parental, ¿cierto? Delimitado con la letra P, con la semilla amarilla y redonda, y lo cruzó con otro parental que tenía la semilla verde y arrugada. ¿Ya? Los cruzó y veía que los hijos, la filial 1, eran todos amarillos y redondos, ¿cierto? Entonces ahí podríamos ya deducir, ¿cierto? Según lo que ya sabemos, que para el color hay el amarillo es dominante sobre el verde, ¿cierto? Y para la forma, el redondo o el liso es dominante sobre el arrugado. Y si cruzamos estos F1s entre sí, ya, él veía que aparecían, no se recuperaban solamente los dos parentales, sino que además aparecían fenotipos intermedios, ¿cierto? Aquí tenemos un parental redondo y amarillo. Aquí tenemos el otro parental, verde y arrugado, pero además aparecen estos intermedios que son la combinación, redondo y verde, y amarillo y arrugado. Y cuando él hacía estos experimentos veía que las proporciones siempre se mantenían de 9, 3, 3 a 1, ¿ya? Donde 9 es un parental y 1 es el otro parental. Y lo mismo, él propuso un modelo conceptual, un bosquejo de cómo podía funcionar esto, en donde voy a pasar rápido, pero aquí tenemos, ¿cierto? En este caso él decía, bueno, hay un factor para cada rasgo, entonces aquí el color va a ser determinado por el factor con la letra G, la forma con la letra W, ¿cierto? Los amarillos ya sabemos que son dominantes, entonces vamos a poner dos Gs mayúsculas y dos W mayúsculas, y los verdes y arrugados son recesivos, entonces lo representamos con letras minúsculas. Este produce gametos GW, ¿cierto? Por cualquiera de estos dos que venga lo mismo, entonces solamente va a producir gametos que tienen un G y W mayúscula y este G y W minúscula. Y los cruzamos, ¿cierto? Y todos los hijos van a tener una G mayúscula y una G minúscula y una W mayúscula y una W minúscula. Ahora estos a su vez van a producir gametos, ¿ya? Y ya aquí se complica un poco más la cosa porque van a poder producir 4 tipos distintos de gametos según las combinaciones, ¿cierto? La G mayúscula puede irse en un gameto con la W mayúscula o con la W minúscula, y la G minúscula puede irse en un gameto con la W mayúscula o con la W minúscula, lo que nos da 4 tipos de gametos. Y si tenemos 4 tipos de gametos para el padre y 4 tipos de gametos para la madre, nos da este tipo de cuadrados o de tablas en donde están todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Y cada una de estas posibles combinaciones puedo determinar cuál va a ser el fenotipo. El fenotipo, ¿ya? Y si cuento, ¿cierto? Aquí todas las que tienen redondo y amarillo, por ejemplo, me va a dar 9 opciones. Las que tienen amarillo y arrugado son 3, verde y liso 3 y verde y arrugado 1, ¿ya? Tenemos acá en esta tabla, entonces lo podemos resumir, los genotipos, las proporciones genotípicas, las proporciones fenotípicas, es decir, del rasgo que se ve, y aquí están el 933 a 1, ¿ya? Entonces, esto era el tipo de cruces que él hacía. Esto me está fallando el código. Ahora,
Lo que viene como pregunta es cómo podemos ahora decir si efectivamente esto que él observaba, 315, por ejemplo, en su experimento, 108, 101, 32, para un total de 556 individuos que lo observó, se acerca o es igual a lo esperado, ¿cierto? En este caso lo esperado sería, la proporción es 9, 3, 3 a 1. Y yo lo calculé acá. Lo vamos a ver en un momento cómo lo hacemos, ¿ya? Entonces, este calculado, hay una fórmula para calcularlo, pero simplemente o básicamente es 9 16avos, o sea, 9 dividido 16, 9 por 313 dividido 16 me debe dar este número. Perdón, 9 por 556 dividido 16 me va a dar este número. 3 por 556 dividido 16 me va a dar este número y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver más en detalle. A partir de esto, todo esto lo que él dijo, sale el tercer principio de Mendel, ¿ya? Y es el principio de la segregación independiente, que indica que los alelos que están en genes distintos se segregan o se transmiten independientemente el uno del otro, ¿ya? Luego vamos a ver que eso no siempre es el caso. Hasta este punto hay puntos claves que quiero que tengan en cuenta. Uno es, ¿cierto?, que los principios de Mendel pueden ser usados para predecir el resultado de diferentes tipos de cruces. Me pasé uno. Los puntos claves es que los alelos de un gen pueden ser recesivos o dominantes, que los diferentes alelos de un gen se segregan del uno al otro durante la formación de gametos y que los alelos de diferentes genes se segregan independientemente. ¿Ya? Son los principios fundamentales de la herencia de Mendel. Ahora, la aplicación de las leyes de Mendel es que uno puede predecir el resultado de estos cruces a partir de sus principios. Y eso vamos a ver lo que se puede hacer con tres métodos distintos. ¿Ya? El cuadrado de Punnett, la línea bifurcada y la probabilidad. El cuadrado de Punnett es fácil y es tal vez el más intuitivo cuando hay problemas pequeños, pero cuando son más de 2 genes se vuelve difícil y vamos a verlo. Y tal vez de pronto el más difícil de entender para ustedes es el de probabilidad, pero es el que es más fácil de aplicar al final de cuentas. El cuadrado de Punnett, lo acabamos de ver, es simplemente representar todas las posibles gametos del cruce que me interesa, ¿ya? Y hacer una tabla donde tenemos en las columnas los posibles gametos del papá, por ejemplo, y en las filas los posibles gametos de la mamá, y después ir rellenando las combinaciones, ¿cierto? Entonces aquí este gameto GW mayúscula con GW mayúscula me va a dar un genotipo G mayúscula, W mayúscula, W mayúscula. Y eso lo puedo hacer con todos. Yo puedo rellenar la tabla y hacer el resumen acá abajo, con las frecuencias genotípicas, fenotípicas, etcétera, predecidas por este tipo de cruces. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, nos interesan hacer cruces trihíbridos, donde tenemos ya 3 rasgos y no 2? Aquí tienen un ejemplo donde tenemos 3 genes distintos. Y la pregunta que les hago es, ¿cierto? Si yo tengo 3 genes distintos, ¿cuántos y en qué proporciones serían los fenotipos obtenidos de este cruce? ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos con el cuadrado de Punnett? ¿Y cuántos gametos distintos podría formar en cada parental? ¿Cierto? Tal vez esta última pregunta es la que necesitamos para poder empezar a responder las otras 2. Y entonces los voy a invitar a que respondan, piénsenlo. Ahí tienen la pregunta en pantalla. Y según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuántos gametos distintos creen ustedes que cada uno de estos 2 individuos puede producir?
vamos a darles un par de minutos para que piensen. Pueden hacer el ejercicio, ¿cierto? Que hacíamos ahora antes de, por ejemplo, un gameto tiene que tener un alelo de cada uno de los genes, ¿cierto? Entonces hay un gameto que se va a ir el D mayúscula con el G mayúscula con el W mayúscula. Ese sería uno. Van a ver otro que va a ser el D mayúscula con el G minúscula con el W mayúscula. Y así sucesivamente. Hay 30 personas conectadas, han respondido 8. Vamos a esperar hasta que respondan al menos la mitad. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Ojalá las hicieran por el chat para todos, para que todos estén al tanto de las preguntas de los otros. Bueno, 14 personas. 15 personas. 17. 19. Muy bien. Los últimos 20 segundos para que los que quieran responder, respondan y después vamos a terminar. Tienen 20 segundos, hasta las 3 minutos 20 segundos que dice ahí en verde arriba. Y ahí vamos a parar el poll. Muy bien. Entonces, según la mayoría, serían 8 gametos distintos, tipos de gametos distintos, ¿cierto? Hay algunos que pensaron distinto. Está bien que todos pensemos distinto, pero vamos a ver quién tenía razón. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces hay efectivamente 8 tipos de gametos distintos. Si ustedes hicieron las combinaciones, está uno donde todos son dominantes, donde los 2 primeros son dominantes y el último es recesivo, y así sucesivamente. ¿Ya? Y este sería el cuadrado de Punnett que tendríamos que hacer para resolver la pregunta. ¿Ya? Entonces miren que es bastante complejo. Serían 8 por 8, 64 cajas que hay que rellenar. Por lo tanto, el método del cuadrado de Punnett no es recomendable cuando uno tiene este tipo de problemas complejos. Entonces vamos a ver otro método que se llama el de la línea bifurcada, en donde yo lo que hago es resolver el problema por partes. ¿Ya? Entonces, por partes quiere decir que primero miramos la segregación para el primer gen, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, en este gen, como si fuera un cruce monohíbrido, tenemos un heterocigoto acá y un heterocigoto acá. Eso quiere decir que las proporciones fenotípicas van a ser 3 del dominante a 1 para el recesivo, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar diciendo, para este gen, 3 por cada 4 individuos, 3 van a ser altos y 1 va a ser enano. Y puedo hacer lo mismo para el segundo gen, ¿cierto? Que también es heterocigoto para ambos. Entonces van a haber 3 que son amarillos y 1 que va a ser verde, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto? Hay 2 posibilidades, ¿cierto? El 3 alto pueden combinarse con amarillo y verde en proporciones 3 a 1.
Y el 1 enano puede combinarse con amarillo y verde, también en proporciones 3:1. Y después hacemos lo mismo para el último, que es no me acuerdo qué es esta. La forma, ¿ya? También ambos heterocigotos, también la segregación de cada uno es de 3:1. Y después podemos combinarlos para mirar las proporciones, ¿cierto? Entonces, tres altos y amarillos y redondos, para llegar a este 27 los multiplicamos, 3 por 3 por 3, me da 27, que tienen el fenotipo dominante para todos los genes. 3 por 3 por 1 me da 9, o sea, fenotipo dominante para los dos primeros y recesivo para el tercero. 3 por 1 por 3 me da este, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces miren que de una forma relativamente sencilla llegamos a responder la pregunta de cuántos fenotipos se pueden obtener de este cruce y cuáles son las proporciones esperadas si se cumplen las leyes de Mendel, ¿ya? Con ese método, ¿cierto? Uno puede hacerlo para otros ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio. Miren que aquí la diferencia con respecto al anterior es que tenemos un individuo que es heterocigoto, ¿ya? Y un individuo que es homocigoto recesivo para todos los genes, ¿ya? Esto es importante que se acuerden de ello porque esto se llama un cruce de prueba. Cruce de prueba es cuando uno de los dos parentales o individuos que yo cruzo es recesivo para todos los rasgos o genes que yo estoy mirando, ¿ya? Entonces la pregunta en este caso, tienen ahí un par de minutos para que lo hagan y les voy a poner el poll en el Zoom, es cuántos y en qué proporciones serían los fenotipos obtenidos de este cruce, ¿ya? Y les recomiendo que utilicen la línea bifurcada. Entonces vayan pensándolo, vayan resolviendo cada uno de los genes por separado. Y mientras tanto yo voy a poner el poll. Ahí está. Tienen 5 minutos para este. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a la diapositiva anterior? Si es que se puede. Sí, dame un segundo. Ay, se me olvidó lo que es este computador.
Listo. ¿Esa era la que querías? Sí, profe, gracias. Muy bien. Voy a parar el poll. Y efectivamente tenemos entonces, según la mayoría, de 8 fenotipos en proporciones iguales. Ya dijeron. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Ya. Entonces, si hacemos el primero, ¿cierto? El D mayúscula, D minúscula, con respecto a uno que tenga D minúscula para ambos, ¿cierto? Vamos a tener que este va a producir alelos de mayúscula y de minúscula y este va a producir solamente alelos de minúscula. ¿Ya? Entonces, la mitad de las veces voy a tener un D mayúscula con un D minúscula y la otra mitad de las veces voy a tener un D minúscula con un D minúscula. ¿Ya? Es decir, que las proporciones de ambos fenotipos va a ser 1 a 1. Y eso se va a repetir para el segundo y para el tercero. ¿Ya? Entonces, al final vamos a tener 1 por 1 por 1, uno con proporciones con todos los genotipos dominantes, estos que son las combinaciones y al final todos los que son recesivos. ¿Ya? Aquí hay una propiedad que también es interesante que sepan, ¿ya? Y es que cuando yo tengo un cruce de prueba, o el cruce de prueba me puede servir a veces para saber cuál es el genotipo de un parental que yo no conozco, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es heterocigoto, todas las proporciones van a ser 1 a 1 a 1. ¿Ya? Si fuese dominante para todos, ya sabemos, aquí serían todas solamente los fenotipos dominantes y así sucesivamente. Entonces, el cruce de prueba es una buena herramienta para uno determinar un genotipo de un individuo que no conozco. La próxima clase vamos a hablar de probabilidades. ¿Ya? Y lo que vamos a ver ahora es cómo hace uno entonces, ¿cierto? Si esto era todo lo que acabamos de ver aquí, era lo que yo espero de un cruce, pero ¿cómo hago para saber si lo que observo se ajusta o no a esas expectativas? Y para eso vamos a hablar de lo que son las evaluaciones de hipótesis genéticas. ¿Ya? Yo me imagino que ustedes ya saben que una hipótesis es una idea científica que está más o menos bien formulada. ¿Ya? Es una forma o una respuesta tentativa a una pregunta que yo tengo. Y los datos que uno recoge a partir de observaciones, ¿cierto? Permiten a uno poner a prueba esa hipótesis. En genética, ¿cierto? La idea es que vamos a ver si los resultados de un cruce son consistentes con la hipótesis del modelo que estamos proponiendo, es decir, el modelo de Mendel. Aquí tenemos la comparación de los resultados observados y esperados para ese cruce de híbrido de Mendel. Ya aquí tenemos los fenotipos en la F2, las 4 combinaciones, los números observados, ya, las proporciones observadas, ¿cierto? Esta proporción no es más que este número, 315, dividido por el total, me da esto. ¿Ya? Y aquí está lo esperado por Mendel. Las proporciones de Mendel serían 9, 3, 3, 1. ¿Ya? Y creo que aquí explicamos cómo llegar acá, ¿cierto? Este 0.563 es simplemente 556 por 9 dividido 16. Entonces existe un test que se llama el test de chi cuadrado, que lo van a ver mucho de ahora en adelante en sus carreras, que permite comparar lo que uno observa a lo que predice algo, un modelo, por ejemplo. ¿Ya? Y este test se calcula como el número, ¿cierto? El número de observaciones menos el número esperado de observaciones al cuadrado dividido por el número esperado de observaciones. ¿Ya? Y esto predice que también se ajustan
el número de observaciones a lo que yo espero. ¿Cómo se calcula o cómo se procede? Uno calcula este número, la sumatoria de todos los eventos, en este caso 4 fenotipos distintos de esta fórmula. Después se determinan los grados de libertad y luego se compara ese estadístico a un valor crítico que se ve en una tabla, según esos grados de libertad. Ya lo vamos a ver en detalle. Con el ejemplo del cruce de Mendel, teníamos mi cruce, teníamos lo que habíamos observado, que son estos 315, 108, 101 y 32, y teníamos lo esperado, que es estas proporciones, 9, 3, 3 a 1. ¿Ya? Entonces, para yo calcular mi test estadístico, lo que hago es calcular, tengo el número de individuos observados, y tengo que calcular el número de individuos esperados. ¿Ya? Este número, 313, es igual al total de individuos por 9 dividido 16. ¿Ya? Eso me da 313. Este número esperado acá es igual al total por 3 dividido 16 y así sucesivamente. Una vez que tengo el número esperado, lo que hago es calcular, la diferencia, observado menos esperado al cuadrado sobre esperado. Entonces aquí tienen 315 menos 313 dividido al cuadrado dividido 313 me da este valor, 0.01. 108 menos 104 al cuadrado dividido 104 me da este valor, ¿ya? Y al final lo hago para los 4 casos, lo sumo, y esta sumatoria es mi chi cuadrado, ¿ya? Aquí tienen otro ejemplo. Este es un cruce de híbrido de otro investigador que se llamaba Hugo de Vries, que era una persona que decía que Mendel estaba diciendo mentiras. ¿Ya? Y él decía mentiras porque él hizo este tipo de cruces en otra planta que se llama el campión, que tenía igual 2 rasgos. Un rasgo era estas pubescencias o estos pelos en las flores. Había una que tenía pelos y otra que no. Y el otro era el color de las flores. Ya, unas eran moradas y otras no. Cuando él hacía el cruce de estos parentales, encontraba que los hijos eran todos con pubescencia y morados, es decir, la pubescencia era dominante sobre la no pubescencia y el color morado era dominante sobre el blanco. Pero cuando él hacía cruces entre estos, entre sí, encontraba también los 4 fenotipos distintos, pero encontraba proporciones que no se ajustaban. ¿Ya? Aquí tienen el número observado, 70, 23, 46 y 19, y aquí tienen el número esperado bajo Mendel. ¿Ya? Aquí, si el total eran 158 flores, el número esperado acá serían 9 por 16, 9 dividido 16 por 158, serían 88. Miren que yo esperaría más de estos, y esperaría más de estos, y esperaría menos de estos. ¿Ya? Perdón, menos de estos y más de estos. Entonces él en su época lo que hizo fue demostrarle a Mendel o demostrar que el modelo no se ajustaba. ¿Ya? Aquí tenemos el número observado de cada uno de los fenotipos para este cruce, el número esperado, que ya vimos cómo se calcula, y cuando yo calculo el chi cuadrado le daba 22.94. ¿Ya? Para el cruce de Mendel daba 0.51, para este daba 22.94. Lo que hacían ellos luego era irse a esta distribución, ¿cierto? El chi cuadrado es una distribución en estadística, que probablemente la van a ver ustedes algún día en estadística, yo lo voy a pasar muy rápido, pero que predice esto. Él dice la frecuencia de eventos, ¿ya? Cuando uno calcula chi cuadrado, mientras más cercano esté a 0 ese chi cuadrado, es más probable que ocurra. ¿Ya? Y mientras más lejos esté del... ¿Sí? Es que a una compañera creo que se cayó y está preguntando, Aquí, creo que está en la sala de espera. ya, aquí Sí. la vi. Perfecto. Ya la subí. Muchas gracias. Muy- Entonces, el chi cuadrado indica que valores, es muy fácil, es muy probable encontrar valores de chi cuadrado pequeños. En otras palabras, ¿cierto? Miren que este chi cuadrado yo lo calculé como la diferencia entre lo observado y lo esperado. Entonces quiere decir que valores pequeños, por acá, entre 0, 1 y 2, esas diferencias pequeñas es muy fácil encontrarlas simplemente por azar, pero a medida que esas diferencias se van haciendo más grandes, es más difícil encontrarlas por azar.
¿ya? Aquí nosotros, este valor crítico, que aquí vamos a hablar de 7.8 para un grado de libertad, ahora vamos a hablar que son los grados de libertad, significa que los valores menores a este valor crítico yo los puedo encontrar generalmente con una probabilidad del 95%. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo diferencias, cuando yo hago el chi cuadrado y el valor me da menos de 7.81, yo puedo estar seguro a un 95% de probabilidad de que esas diferencias son despreciables. Y si yo tengo un chi cuadrado que es superior a este valor, quiere decir que yo puedo estar seguro un 95% de que esas diferencias no son despreciables y efectivamente mi modelo no se ajusta. ¿Ya? Hay una tabla, y esto lo van a ver luego en estadística, con los grados de libertad. Y vamos a ver aquí en genética se calculan a partir del número de categorías que tenga yo menos 1. Entonces, en este caso, nosotros tenemos para un cruce dividido 4 categorías, 4 fenotipos. Entonces, el número de grados de libertad es 4 menos 1, es decir, 7. Aquí el valor crítico es 7.81. 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, si hacemos el cruce de híbrido de Mendel, que el valor de chi cuadrado era 0.51, y jugamos 3 grados de libertad, el valor crítico es 7.81, quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los resultados se ajustan a este modelo de Mendel, es decir, los resultados observados están de acuerdo con este modelo. No podemos rechazar esa hipótesis. Para el modelo de De Vries, el valor de chi cuadrado era 22.9, el valor crítico es 7.81 y miren que es muchísimo más alto. Eso quiere decir que las diferencias que De Vries encontró son significativas y por lo tanto no podemos aceptar, ¿cierto? Podemos rechazar que ese modelo se ajusta. Es decir, el modelo no se ajusta y podemos decir que no se cumple, ¿ya? Y así hubo muchas personas, ¿cierto? Y esto causó mucha polémica. Vamos a ver luego que ya hoy en día sabemos que hay excepciones y variaciones al modelo de Mendel en la próxima clase. Pero esta es una forma que uno tiene para poner a prueba el modelo y hacerlo de forma rigurosa, ¿cierto? Con estadística. Ya saben cómo se calcula. Vamos a hacer luego ejercicios en el práctico de cómo se hace. Cada estadístico de chi cuadrado se asocia con un índice y esos grados de libertad es igual al número de categorías de datos menos 1. ¿Ya? Otro punto clave es que el resultado de un cruce se puede predecir por la numeración sistemática de los genotipos, utilizando un cuadrado de Punnett. Cuando hay más de 2 genes involucrados, se recomienda usar el método de la línea bifurcada o de probabilidad, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver ahora, preguntas hasta ahí. Sí, en el chi cuadrado tiene que ser menor para que se considere como válido el punto, porque no me quedó muy claro esa parte. Sí. Cuando el valor crítico no cambia, ¿cierto? Va a depender solamente de los grados de libertad. Entonces, que yo tengo 3 grados de libertad, el valor del chi cuadrado crítico, o al que yo me voy a referir para comparar, es este, 7.8. Si el que yo calculo es menor a 7.8, quiere decir que mi modelo sí se cumple. ¿Ya? Es decir, mis datos se ajustan al modelo, a las expectativas del modelo de Mendel. Y si el valor que yo calculo, como está aquí abajo, es mayor al 7.8, quiere decir que las diferencias entre lo observado y lo esperado son muy grandes y por lo tanto el modelo no se ajusta. ¿Ya? En este caso, o sea, cuando yo hipótesis nula lo puse porque es el término que uno utiliza generalmente en estadística, pero la hipótesis nula en este caso ya es que los datos observados se ajustan al modelo de segregación de Mendel, ¿ya? Entonces, si yo no la puedo rechazar, porque las diferencias son pequeñas, quiere decir que el modelo sí se cumple, ¿cierto? Y si yo puedo rechazar esa hipótesis, quiere decir que el modelo no se cumple, ¿ya? ¿Por qué? Porque las diferencias son más grandes a lo que yo esperaría por azar.
¿cierto? ¿Sí queda claro? Ya, sí, me queda claro. Ok. Profesor, yo tengo una duda con respecto a los grados de libertad. Se supone Ajá. que, ¿qué es lo que supone que se tiene que tener en cuenta, el número de fenotipos o de genotipos? El número de fenotipos, el número de categorías que yo cuento. Bueno, también se puede hacer con genotipos, ¿cierto? Pero en general, por ahora nos vamos a enfocar a los fenotipos nomás. Pero simplemente es el número de categorías que a mí me interesan. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, se podrán imaginar que esto está muy bonito, ¿cierto? La genética mendeliana está muy bonita cuando uno puede cruzar las arvejas en el jardín, cuando uno tiene ratones y los puede cruzar en el laboratorio, o moscas, pero obviamente hay ciertas repercusiones éticas fundamentales cuando uno va a trabajar con otros organismos más complejos, como por ejemplo en humanos, ¿cierto? Yo no puedo ir y decirle a una persona que tiene un rasgo a que se cruce con otra que tiene otro rasgo y ver qué pasa, ¿cierto? Obviamente eso no se puede y está mal. Entonces, existen otras formas, ¿cierto? Y obviamente hay principios en la genética humana que se requieren, ¿no? Que son súper importantes estudiar, y existen otras formas de hacerlo, ¿ya? ¿Cierto? Obstáculos para la genética mendeliana normal están, por ejemplo, que los registros familiares no son siempre completos, que las progenies además son relativamente pequeñas y el medio ambiente no es controlado, ¿ya? Sin embargo, hay mucho que se ha descrito y es porque existen otras formas que lo vamos a ver ahora, y es el análisis de pedigrís. ¿Ya? Hoy en día sabemos que existen varias condiciones en humanas que tienen herencia mendeliana normal. Una de ellas es, por ejemplo, esto que se llama, esta forma del cabello, de la línea de cabello, se llama, en traducción del inglés sería el pico de viuda. El albinismo es una condición humana también que se sabe que es una mutación recesiva que produce esa falta de pigmentación en la piel. Y hay otra que es bien interesante que hacíamos en práctico, pero que no vamos a poder hacer, y es la capacidad de detectar ciertos sabores amargos en la lengua. También es un rasgo que tiene segregación mendeliana y es bien interesante. Y hay varios. Aquí tienen otras enfermedades, etcétera. ¿Cómo se ha llegado a eso? Es a través del estudio de pedigrís. ¿Ya? Estos pedigrís simplemente son una representación o un diagrama que muestra las relaciones entre los miembros de una familia. Aquí tienen cuáles son las convenciones, ¿cierto? Generalmente el sexo femenino se representa con un círculo, el masculino se representa con un cuadrado. Si no se sabe el sexo o no se ha especificado, es un rombo. Los individuos que tienen el rasgo de interés se representan rellenando la forma de color sólido. Individuos que fallecieron se les pone una raya horizontal. Cuando hay ¿cierto? Cuando hay varios hijos, si uno quiere simplificar la cosa, puede indicar el número de individuos o de hijos con un número dentro del símbolo. Y las relaciones filiales se representan con líneas, ¿ya? Entonces, un apareamiento entre dos individuos se representa con una línea horizontal que los une, y la progenie se representa con líneas verticales, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos una familia, ¿cierto? Una pareja que tuvo 4 hijos, dos de sexo masculino, 2 de sexo femenino, y solamente hay un hijo de sexo femenino que tiene el rasgo que nos interesa, ¿ya? Lo interesante es que uno con pedigrís se puede hacer bastante, incluso de forma sencilla. Por ejemplo, mirar el tipo de herencia de un rasgo, ¿cierto? Aquí tienen la herencia de un rasgo dominante, y no sé si alguien me puede decir cuáles son los atributos que saltan a la vista al tiro si uno mira la herencia de este rasgo que es dominante.
acá el rasgo dominante sería lo blanco, ¿no? Porque es lo que más El flores tiene. rasgo es, estamos representando la presencia del rasgo con el color rojo, el color, Ah, el rellenado. Entonces miren que una característica es que al menos en cada una de las generaciones, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 generaciones, en cada generación hay al menos un individuo que tiene el rasgo, ¿cierto? Lo otro es que si hay un individuo acá que tiene el rasgo, entonces siempre hay al menos un hijo de ese individuo que tiene el rasgo también, ¿cierto? Aquí este tiene el rasgo. eh, bueno, perdón, no siempre. Aquí este tiene el hijo, pero estos hijos no tienen el rasgo. Pero bueno, siempre al menos hay uno en cada generación que tiene el rasgo, ¿ya? Entonces, todo individuo, ¿y esto por qué es? Porque todo individuo que lleva el alelo dominante va a manifestar el rasgo, ¿ya? Se espera que cada individuo afectada tenga por lo menos un padre afectado, y si un rasgo dominante se asocia con reducción de la viabilidad o la fertilidad, la mayoría de los individuos que muestran el rasgo van a ser heterocigotos, ¿ya? Y por lo tanto, la mitad de sus hijos deberían heredar la condición, ¿ya? Entonces miren que solamente con ver el pedigrí uno ya puede determinar si un rasgo es al menos de herencia dominante o no. Aquí tienen uno que tiene de herencia recesiva. Y ahí hay otro par de aspectos que se pueden resaltar, ¿ya? Uno es, si es recesivo, miren que aquí pasaron 1, 2 y 3 generaciones sin que se viera el rasgo y solamente en la cuarta y la quinta se ve. Y la otra característica, que no sé si dan cuenta, son estos circuitos, ¿ya? ¿Alguien sabe qué relación filial tiene este individuo de acá con este? El son individuo de la primos. generación 3, 1, 2 con el 3, 4. Primos, creo. ¿O no? Sí, son primos. Primos, ¿cierto? Esta, esta, esta persona es hermana de esta, ¿cierto? Y tienen hijos. Y este son primos, ¿ya? Entonces, la otra característica en pedigrí es que los rasgos recesivos generalmente aparecen cuando hay endogamia, es decir, cruces entre individuos que están emparentados, ¿ya? Entonces, el rasgo recesivo puede ocurrir o manifestarse en individuos cuyos padres no se ven afectados. Miren que, por ejemplo, los padres, estos dos padres no están afectados, pero tienen una hija afectada. Y estos dos padres no están afectados, pero tienen un hijo afectado, ¿ya? Y estos rasgos recesivos raros son más probables que aparezcan cuando hay un pedigrí en donde los cónyuges están relacionados entre sí, y luego vamos a ver por qué. En conclusión, estos pedigrís se pueden utilizar para identificar rasgos dominantes y recesivos en familias humanas. De hecho, muchos rasgos o herencia de rasgos se ha descubierto a partir del estudio de pedigrís. Y el análisis de los pedigrís permite a asesores genéticos evaluar el riesgo para que un individuo herede un rasgo en particular, que también lo vamos a ver luego y lo vamos a tratar de calcular. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Profe, el hecho de que sean los pedigrí con rasgos recesivos es porque ocurre como una degradación del ADN entre las familias. Por eso como que No, ocurren estas enfermedades que son propias, ¿o no? no ocurre una degradación del ADN. Simplemente ocurre aumenta la probabilidad de que mutaciones similares se segreguen. Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Ok. Pero básicamente, si por aquí arriba, ¿cierto? Imagínense que por aquí arriba, generalmente las mutaciones recesivas, ¿cierto? Hay individuos que las portan, pero que no lo saben, porque son recesivas, ¿ya?
no se manifiestan. Entonces, aquí arriba pueden haber individuos que portan una mutación y no lo saben, ¿ya? Y la probabilidad de que dos individuos emparentados porten la misma mutación es más alta a que dos individuos que no están emparentados la porten, ¿ya? Entonces, en este caso, estos hijos de acá manifiestan esa mutación porque estos dos padres, ya, ambos tienen la misma mutación que viene de estos abuelos, de alguna parte. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase y uno lo puede calcular, esa probabilidad. Pero simplemente se manifiestan porque esos dos alelos, por azar, llegaron a este individuo juntos, los dos alelos recesivos. ¿Ya? Profe, hay ¿Sí? como está calculada como una proporción de cuántas generaciones tienen que estar separadas en familias para que no se produzca como estos alelos Depende, recesivos, los rasgos. sí, depende de la frecuencia de ese alelo en la población, o depende de qué tan, ¿cierto? Si yo tengo, y se puede calcular muy fácilmente. Depende si los dos papás son heterocigotos, si solamente uno, depende de la frecuencia del alelo en la población. Si es un alelo muy raro, necesita muchas más generaciones y más endogamia para que se manifieste. Pero si es un alelo relativamente común, necesita menos tiempo y menos endogamia. ¿Ya? Sí, eso. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces, yo creo que terminamos por hoy. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer un práctico. Ahora voy a subir al Cibeduc un documento para el práctico de mañana. Les voy a pedir el favor que lo miren y que ensayen en sus computadores que les funciona entrar al laboratorio virtual de genética. ¿Ok? La idea es que todos entren, todos se tienen que registrar con su nombre. Ahí les